Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora sí, dudas sobre la tarea o sobre algún punto, ¿no?, de lo que estamos viendo. Acuérdense que todo el mundo debe de leer primero la antología, después ver los videos, tratar de hacer la tarea y finalmente, pues, si tienen dudas, pues ver las ayudas que pongo sobre la tarea. Bueno, ¿algún ejercicio que tengan de duda? Profe, yo tengo una duda. Entonces, primero, Leslie. Es con respecto al ejercicio número 6. Ajá. En sí no le entendí cómo tengo que resolverlo. Ah, ok. Ajá. ¿Pudiste ver el video de Matemóvil? Sí, una hora completa. Sí, sí, está larguísimo. Espero no poner videos tan largos, pero pero bueno, se me hizo bueno, entonces por eso lo puse. Vamos a hacer el ejercicio 6. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el 6. ¿Alguien tiene alguna duda sobre los ejercicios anteriores? 1, 2, 3, 4, 5, antes de empezar el 6. Envié una parte, bueno, hicimos la vez pasada, uno del 1, luego les envié del 3, les envié del 5 y creo que ya. Ajá. Nadie tiene duda de esa parte. Bueno, vamos a hacer la 6. Vamos a empezar. Entonces, les voy a compartir mi tableta. Entonces, compartir. Entonces, tenemos aquí. Bueno, entonces ahí está mi tableta. La están viendo ahorita, no hay nada. Y vamos a, entonces, hacer este ejercicio. Entonces, estamos aquí en estadística 2. Estamos en la hoja de trabajo número 1 y este es el ejercicio 6, ¿verdad? Entonces, ejercicio 6. Muy bien, entonces, fíjense que aquí estamos, dice, se contesta al azar. Voy a poner primero los datos. ¿Sí? Dice, se contesta al azar un examen de 40 reactivos de opción múltiple con 5 opciones cada uno. Dice, el número de aciertos que no tenemos con X. Entonces aquí tenemos, fíjense, en todos los ejercicios de este tipo vamos a tratar de reconocer cuál es la variable. Ajá, entonces, la variable de interés, la variable la denotamos con X normalmente, ¿sí? Y este es el número de aciertos. Entonces, número de aciertos es el examen, perdón, es la variable, número de acierto. ¿Sí? Dice que esta variable X es una variable que tiene una distribución aproximadamente normal. Entonces la voy a poner acá. Entonces, fíjense, la variable X son puntos en una línea, ¿sí? Porque son números. Es número de aciertos, ¿no? 15 aciertos, 16 aciertos, 10 aciertos. Entonces son números en una línea. ¿Qué quiere decir que tenga distribución normal? Que estos puntos, si yo me fijo en la frecuencia relativa y hago una gráfica, entonces esta gráfica tiene una forma aproximadamente así acampanada, que es la forma normal, que es una curva simétrica, ¿sí? Entonces, en el punto más alto, si yo me fijo en el punto sobre la línea que corresponde con el punto más alto de la curva, entonces este número que es un valor X, ¿no?, de la variable X mayúscula, es una X así minúscula, ¿sí? Ese punto resulta que ese punto es la media. Entonces, la media, como es la media poblacional, se denota con la letra mu, la mu griega, ¿sí? Corresponde con la M de media, ¿sí? Entonces, Profesor, ¿sí? una duda así básica. ¿Cómo saco esas letras en el Word? ¿En el qué? En Word, ¿cómo le hago para escribir esas letras, por ejemplo? Ah, tienes que ponerte en símbolos. ¿Sí? En Word hay una cosa que se llama símbolos, y entonces le picas ahí y entonces te permite escoger
hay un chorro de símbolos, hay como 400, 500 símbolos ahí, y ahí le hay que estarle buscando hasta que veas la letra mu. Por ahí aparece Ah, el alfabeto griego, ¿sí? Y aparece ahí la letra mu. Y también aparece la letra sigma. ¿Sí? Y aparece alfa y así. Entonces ahí en símbolos, ¿sí? Ahí le tienes que buscar. muchas gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces aquí me dice que la media, en este caso es 8, y la desviación estándar, ¿se acuerdan que es aquí en el punto de inflexión? Aquí, esta longitud es sigma, es igual a, dice que es 2.53. 2.53. ¿Sí? Fíjense, quiere decir que entonces si yo me fijo en este punto de la curva y bajo, me fijo en el punto en la línea, este punto va a ser 8 más 2.53, pues este punto es x igual a, sería 10.53, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Seguirían los puntos. De este lado, pues, de este lado son los números mayores a 8 y de este lado, pues los números menores a 8, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me voy para el otro lado y entonces me fijo en este punto y lo bajo hacia la X, entonces este valor pues va a ser 8 menos 2.53. Entonces sería 8 menos 2.53 sería 5.47. Por ejemplo, este punto sería 5.47, ¿no? Entonces podría llamarle X también, pero como al otro ya le llamé X, podría llamarle a ese X2 o X3 o X' o otro número, ¿no? Entonces, ¿no? Y ahí, pues, el 9 pues, está por acá, ahí en medio, después del 8, el 10, el 6, el 7, ¿no? Entonces puedo ir ubicando. Los menores que 8 están a la izquierda, los mayores pues, están a la derecha, ¿sí? Y así tengo. Acuérdense de tener su calculadora o para poder hacer los ejercicios. No ahorita, pero pues cuando los hagan. Ok, entonces ahí tengo mi curva, ¿sí? De la distribución normal de esta variable, ¿sí? Y entonces dice ahora, me piden un inciso, me dice A, entonces me dicen A, encuentre el valor X, entonces encuentre X. ¿Qué es X? Pues un valor de la variable X número de aciertos. Entonces un cierto valor, tal que, entonces dice tal que, dice el 20%, tal que el 20% de los alumnos, el 20% de los alumnos que contestan al azar, ¿verdad? Acuérdense, esta variable es el número de aciertos, pero de los alumnos que contestan al azar. Que contestan al azar, dice que aciertan en un número mayor o igual de los alumnos, aciertan en más o igual, ¿verdad? En más de X reactivos. En más de X reactivos o preguntas, ¿no? Reactivos. Ajá. Entonces, por ahí en la línea hay un número X que no sé cuál es, ¿sí? De tal manera que el 20% aciertan en ese número de reactivos o más. En más de X, ¿no? O igual. Ajá. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que por aquí va a haber un número que no sé dónde está exactamente, pero lo que sí sé es que, voy a poner otra gráfica. ¿Qué es lo que sí sé? Lo que sí sé, aquí está la media igual a 8. Entonces, lo que sí sé es que si yo pongo ese valor, entonces
voy a pintar de verde, mejor ese valor, que este valor X, que todavía no sé cuál es, pero va a ser de tal manera que el área que está después de ese, o sea, dice, los que contestan más de X reactivos, pues están después de la X, están hacia la derecha. Ajá. Entonces, de tal manera que el área después de la X, o sea, el área bajo la curva después de la X, va a ser el 20%. O sea, esta área es el 20% o 0.20, ¿no? O 0.20 es lo mismo. Entonces, esta área es 0.20 o 20%. ¿Sí? 20% que sí, 20 entre 100, que es 0.2 o 0.20. Entonces, esta área tiene que ser 0.20. Entonces, ¿cuál será el punto X que hace que esa área, de los que son más de X, o sea, de los que aciertan en más de, aquí fíjense, es más de X, ¿no? O igual. Entonces, en X reactivos o en más. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese número X? Para que esa área sea 20% o 0.20. Acuérdense que toda el área es el 100% o es 1. ¿Sí? Entonces, el 20%. Fíjense, ¿cómo sé yo que el punto X no está del otro lado del 8? O sea, a ver, voy a poner el punto del otro lado. ¿Cómo sé yo que no ocurre esta otra situación? Que la X esté de este lado, por ejemplo. ¿Cómo sé yo que la X no está, por ejemplo, de este lado? Porque dice que son los mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo sé yo que que la X va a estar del lado derecho de 8 y no del lado izquierdo? ¿Cómo sé yo? A ver, ¿quién me quiere dar su opinión o contestar al respecto? ¿Cómo sé yo que es la figura de arriba y no la de abajo? Pues porque la media, pues es la mitad, que sería el 50%. Ajá, Y al ser una variable normal, pues hay la misma cantidad de lados de personas de un lado del 8 que del otro. Entonces, si estuviera atrás del 8, o sea, como menos de 8 y hacia la derecha sería más del 50%, ¿no? Y nos piden que sea solo el 20%. exactamente, ¿verdad? Fíjense, el área de abajo abarca más de la mitad de la curva, ¿sí? Del área bajo la curva. Entonces, esta área es más del 50%, ¿no? Esta área es más del 50%, porque abarca la mitad y todavía otro pedazo. Entonces, esta de abajo no puede ser, porque yo nada más quiero que el área sea del 20%, no de más del 20%, no más del 50%. ¿Sí? Entonces, la de abajo no puede ser. Entonces, pues tiene que ser, pues tiene que ser la de arriba. Yo sé que ese valor va a estar a la derecha de 8, no a la izquierda. O sea, va a ser un valor mayor que 8. Pero bueno, tengo un segundo problema ahora. Resulta que yo no tengo tablas para calcular el área de la normal que no sea la normal estándar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transformar esa normal en la normal estándar. ¿Se acuerdan? Ahí, tanto en el libro como en el video, vienen unas fórmulas para convertir los valores de la curva normal, ¿sí?, en la normal estándar y al revés. ¿Se acuerdan que hay dos fórmulas? Una que dice Z es igual a X menos mu entre sigma. Ajá. Y la otra es, si yo conozco aquí X, entonces obtengo Z así, y la otra es X, de aquí pues nada más de espejo, ¿no? La X sería mu más sigma Z. Entonces tengo esas dos fórmulas que me sirven para convertir valores X en valores Z y valores Z en valores X. Ajá. Entonces, ¿para qué voy a hacer esto? Pues porque necesito usar la normal estándar, porque solamente para la normal estándar tengo calculado las áreas.
Entonces voy a transformar esta curva en la normal estándar. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, pongo aquí la normal estándar. Entonces, a esa se le llama Z en lugar de X, para diferenciarla de las demás. Entonces, aquí la media es 0 y la desviación estándar es 1. ¿Sí? Entonces, aquí, fíjense, como yo no conozco la X, pues no puedo transformar la X en Z. Pero lo que sí conozco va a ser el área. Entonces, ¿qué necesito aquí? Pues encontrar un valor Z. Necesito encontrar un valor Z, de tal manera que el área, después de la Z, ¿verdad? Más para este lado, sea igual, perdón, a 0.20 o al 20%. Aquí que sea 20% o 0.20 o 0.2. Entonces, esta área yo quiero que sea 0.20 o 0.20 o 20%. Entonces, necesito encontrar ese valor Z. Ya que encuentre ese valor Z, sé que áreas iguales corresponden, pues valores, ahí son los valores correspondientes. Entonces, si encuentro esta Z, la Z aquí de la Z minúscula, entonces puedo transformarla usando pues una de estas fórmulas. En este caso, pues tendría que usar esta fórmula de acá. Bueno, entonces ahí ya con eso, entonces ya tengo completamente ahí planteado mi problema para ya poder resolverlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ahora tengo que encontrar ese valor Z. ¿Qué tengo que usar? Pues las tablas de la normal, que ya les mandé. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito encontrar una Z de tal manera que esa área que está iluminada sea el 20%. Esa área que está iluminada está dada por alguna de aquí de la tabla. Fíjense, la tabla tiene 4 tipos de áreas. Tiene valor Z y 4 tipos de áreas. ¿Cuáles son esos tipos de áreas? Área central, es un área, ¿sí?, con valores simétricos. Esa no es. Luego hay área, dice, en 2 colas. Aquí nada más hay una. Hay área en una cola. ¿Sí? Pues es esta. Y en la acumulada. La acumulada se parece a la de una cola, solamente que abarca más de la mitad del área. Esta abarca menos de la mitad, nada más abarca el 20%. Entonces no es ni acumulada, ni es 2 colas, ni es área central. Es una cola. Entonces, exactamente, pues me va a dar justamente el valor. ¿Qué hago? Pues busco en mi tabla, en la columna que dice una cola, voy a buscar 0.20, el número que se aproxime más, ya sea hacia arriba o hacia abajo, de 0.20, en la columna que dice una cola. Entonces voy a buscar, entonces 0.20, 0.20, 0.20. 84. 0.20, aquí está, ¿verdad? 0.20 en una cola, 0.20, 0.20. Ya me perdí aquí, 20, 20, 20. A ver, el valor, no hay 0.20 en una cola. ¿El valor más aproximada cuál es? 0.84. Perdón, no, pero el valor de una cola, el área de una cola. Es el valor más cercano que tengo, dice que es 0.2005. ¿Sí lo ven ahí? Y sí, el valor va a ser 0.84. Entonces, el más aproximado que tengo va a ser 0.2005. Entonces, el más cercano. Entonces, como es muy poquito, ¿no? 5 10 milésimos, pues es casi despreciable. Y como nada más están manejando dos decimales para la Z, pues no hay problema. Entonces, la Z por ahí alguien ya me dijo que es, ¿qué? 0.84. ¿Perfecto? Entonces, la Z vale 0.84. Entonces, ¿cómo encuentro la X? Pues con la fórmula esta que tenemos aquí arriba. Entonces voy a poner X, voy a ponerla aquí de este lado, entonces la X va a ser igual a mu. ¿Cuánto vale la mu? Entonces mu es
8, ¿verdad? Más sigma, ¿cuánto vale sigma? 2.53. Por la z, ¿cuánto vale la z? 0.84. ¿Y esto qué me da? Pues lo pongo en mi calculadora. Entonces pongo 8 más 2.53 por 0.84. Y me da 10.1252. ¿Sí? Vamos a manejar en este curso, para tener una mejor aproximación, como tenemos calculadoras, 4 decimales. 4 decimales. Entonces, x vale 10.1252. Entonces, es el número de reactivos a partir del cual solamente hay el 20% de los alumnos, de los que contestan al azar, que aciertan en ese número de reactivos. O sea, 10.252, o sea, arribita de 10. Ajá. Digamos que podemos decir para efectos prácticos que de los que contestan al azar, el 20% superior, ¿sí? Contestan de 10 en adelante. De hecho, muy poquitos, ¿no? Aciertos, ¿no? O sea, de hecho, los que contestan al azar, estos exámenes que hacen de opción múltiple están tan bien hechos que si alguien contesta al azar, no le va a atinar a muchos, ¿no? Aquí dicen que el promedio es 8 de 40, pues está bien bajo. Ajá, entonces, solamente el 20% contesta de 10 reactivos hacia arriba. ¿Sí? Entonces, tenemos que la respuesta, entonces, ¿cuál es la respuesta que me están pidiendo? Entonces, respuesta, pues es esta justamente, ¿verdad? Respuesta. Entonces, el número de reactivos, ¿verdad? El número de reactivos es x igual a 10.1252. ¿Sí? Entonces, porque vamos a poner nuestros números con 4 decimales, si es que tienen 4 decimales, obviamente. Entonces, ahí tenemos ya el ejercicio resuelto, esa parte. ¿Qué inciso es? El inciso A. ¿Sí? No sé si... Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿Siempre vamos a transformar mu a 0 y sigma a 1 cuando hagamos ese tipo de operaciones? Sí, porque solamente de la 0, de la mu, o sea, la normal estándar, ¿sí? Que es esta de acá, o sea, de la z, que es la normal 0,1, solamente de Ajá. esta tenemos tablas. Ajá. Ok. En cambio de la otra, no, ¿verdad? O sea, si yo tengo cualquier otro, como aquí la x, es una normal que tiene media mu y sigma, ¿no? Aquí en este caso sería 8 y 253. Sería x igual a la normal 8,2.53. De eso no tenemos Entiendo. tabla. Si yo quisiera hacerla sin pasar por la normal estándar, lo que tendría que hacer es una integral. Ajá, pero como ya las integrales o nunca las aprendimos o ya se nos olvidaron, pues mejor dejamos ese asunto por la paz y mejor usamos la conversión y vemos las tablitas, ¿no? Estas tablitas es una tablita donde alguien calculó las integrales. Y las puse en los valores, los resultados en la tabla y ya nosotros pues disfrutamos de ellas sin tener que hacer las integrales. Entonces, por eso es que siempre, cuando hay otra normal que no sea la estándar involucrada, siempre vamos a tener que hacer esa conversión. Si me dan el área, voy a usar esta segunda fórmula. En cambio, si me dan el valor de x, voy a tener que usar la primera fórmula. ¿Sí? Bueno, Sí. no sé si eso, quien me preguntó este ejercicio, si creen que eso le ayude para resolver lo demás. ¿O no? O si creen que necesitamos ver algo más de aquí. Ahí lo voy a dejar de compartir ahorita. ¿Sí? A ver, no sé
¿Cómo lo ven si intentan lo que sigue? Si esto les ayudó o no les ayudó. Ajá. Si quieren, lo dejo así y ya, si no es suficiente, me mandan ahí por el modo, me dicen, no, pues no puedo con lo demás. ¿Quién me había preguntado de este ejercicio? ¿Era Leslie o quién era? Sí, era yo. Sí. ¿Tú cómo ves, Leslie? ¿Te pareció clara esta parte o no? ¿O Mm, pues sí, de hecho ahorita lo estaba viendo y ya con lo que usted explicó, pues lo vi más fácil. Pero sería cuestión de que yo ahorita revise los demás y así tengo dudas, pues le pregunto. Ajá. Fíjate que el B es muy parecido, nada más que ahí van a ser valores simétricos. ¿Sí? Va a ser un área central. Ajá. Pero en cambio el C es al revés. Ahí te doy el número de reactivos y ahí el 16 lo vas a tener que convertir en la Z con la primera fórmula. Ajá. Y ahí te piden encontrar el área o la probabilidad. Ajá. Entonces ahí va a ser al revés el problema. Sí, tengan cuidado aquí, porque por ejemplo aquí entre la diferencia entre el ejercicio 1 y el 3, ¿sí? Es que en a ver, voy a volver a compartir aquí porque quiero explicarles esa parte porque luego muchos alumnos se hacen bolas ahí. A ver. Miren, en el ejercicio 1, me dicen encuentre Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Me dan, ¿sí? Entonces tengo aquí la Z, la variable. Entonces vamos a suponer que me dicen, aquí está, quiero encontrar esta Z, que no sé cuál es, pero de tal manera que esta área sea un área conocida, ¿no? Vamos a suponer que voy a inventarle que esta área sea punto 20, ¿no? Como hace ratito. ¿Sí? Entonces me dice, la probabilidad de que Z sea mayor o igual a Z igual a punto 20. ¿Sí? Entonces, aquí está el 0, que es la media. Aquí está la Z y yo quiero que esta área sea punto 20. ¿Cómo encuentro esa Z? Entonces, el área está arriba y la Z está sobre la línea. Entonces, yo tengo que encontrar en tablas esta Z. Ya la encontré aquí, ¿verdad? ¿Cuánto era? 0.84. ¿Sí? Entonces, ya encuentro la Z y la Z resulta ser 0.84. Perfecto, entonces ya está. Pero ahora, en el problema 3, es al revés. Me dicen, encuentre el área o probabilidad. El área o probabilidad. ¿Sí? Entonces ahí tengo esto. Entonces ahí me van a dar un valor Z. ¿Sí? Aquí me dicen, ¿sabes qué? Yo te doy un valor. Por ejemplo, voy a inventar un valor. Haz de cuenta, ¿qué será? 1.25. Entonces voy a tomar un valor Z que sea 1.25. ¿Sí? Aquí el desconocido es la Z. En este de acá, el desconocido, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es encontrar esta área. Entonces la probabilidad, esta área de aquí es la que es desconocida. Entonces quiero encontrar la probabilidad de que Z, por ejemplo, sea mayor o igual que 1.25. Ajá. Entonces, aquí el área es conocida. Entonces, área conocida. ¿Sí? Z desconocida. Si me dan el área está por arriba. ¿Sí? Y lo desconocido es el punto de la línea. En el caso 3, en el ejercicio 3, es al revés. ¿Sí? Entonces, aquí Z conocida
¿sí? Área desconocida. Desconocida. Y entonces aquí tengo que, esta es la que no conozco, ¿sí? El área. No la conozco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar en tablas. Ahí me voy a la columna de la Z. Por ejemplo, en el otro me tuve que buscar el área en una cola de punto 20 y ya encontré la Z. Aquí busco Z igual a 1.25. Entonces busco Z igual a 1.25 en la columna que dice Z. 1.25, aquí está. Y luego busco el área en una cola, ¿no? Y me dice que es 0.1056. Entonces ya esta área, ¿verdad? Es 0.1056. ¿Sí? O sea, el 10%, ¿verdad? O, si lo pongo como porcentaje, 10.56%. ¿Sí queda claro? Entonces, no confundan, porque luego en el examen a veces les pongo, a ver, encuéntrame la Z. Y entonces me marcan el área abajo en lugar de marcarla arriba. Ajá. O les digo, encuentra el área, y entonces para la Z ponen la Z como si fuera área. Entonces no confundan las áreas con Z ni las Z con, ¿no? Los valores Z con áreas. Entonces, las áreas son el área, ¿no? Bajo la curva, y las zetas están sobre la línea. Aquí está el 0. ¿Ok? No sé, eso le sirve. Entonces, la diferencia entre el ejercicio 1 y el 3. Entonces, aquí igual en este ejercicio 6, ¿sí? El A y el B, ¿sí? Aquí justamente me dan el área, o la probabilidad, y en el caso C, lo que me dan es el valor. Entonces, en el caso A y B tengo que utilizar la fórmula esta que está en el recuadro, ¿no? De X igual a 1 más sigma Z. Y en el caso C, tendría que usar la fórmula de arriba, la de Z igual a X menos mu entre sigma. Bueno. Ok, a ver, ¿alguna duda más antes de que terminemos? Yo, profesor, solo es una. En el ejercicio 6, inciso B, que hay que encontrar la probabilidad entre dos puntos X y X', Ajá, que son... sería el área central, ¿no? Porque Exacto. es entre dos puntos. Sí, ahí en ese caso, en el B, no en el inciso B, ¿sí? Sería el 6B. Sí, lo que tenemos que hacer es, tengo aquí mi... a ver, voy a volver a pintar. En ese inciso C, B, tengo la media aquí de 8, la desviación estándar de 2.53. Y entonces me dicen, encuentra un valor, encuentra los valores x', simétricos con respecto a mu. Entonces, va a ser x', no sé dónde está, y el otro simétrico, o sea, la misma distancia de 8. O sea, esta distancia va a ser la misma que esta distancia de acá. Y esta es la x. Entonces, esta distancia es la misma que esta. Dice de tal manera que el 80% de los alumnos que contestan al azar acierta en el número de reactivos que está entre x' y x. Entonces, de tal manera que esta área de aquí, que va a ser el área central, esto va a ser 0.80 o 80%. Ajá, entonces me dan el área y tengo que encontrar los valores x. ¿Qué hago? Pues me voy a la normal estándar. Esta es la x, ¿no? Aquí me voy a la normal estándar. Aquí va a ser 0. Y entonces va a ser Z', Z, de tal manera que esta área de acá sea 0.80. Encuentro los valores Z y Z, que ahí van a ser uno positivo y otro negativo, porque son simétricos, pero arriba no, ¿verdad? Porque los dos van a ser positivos, porque la media no está en 0, está en 8. Los por abajo están 7, 6, 5 y así. ¿Sí? Y entonces transformo ya la Z' y la Z, ya las transformo en las X' y la X, por medio de la misma fórmula esa, ¿no? De que
X es igual a pues la que teníamos, ¿no? Mu, ¿dónde está? X es mu más sigma z. ¿Sí? Y el tercer Sí. caso, el inciso C, ahí me van a dar la z, entonces voy a tener en el tercer caso, fíjense en el tercer caso que voy a tener, entonces 6C, ¿qué es lo que voy a tener? Aquí tengo la variable X, aquí tengo el 8, ¿sí? Tengo, entonces, 8, que es la mu, la desviación estándar, que es 2.53, entonces aquí me dan un valor de 16, que está por allá en algún lado. 16, esa es la X, ¿no? X igual a 16. De tal manera, dice, entonces lo que tengo que hacer es encontrar esta área de acá, de los que contestan 16 o más reactivos, de aquí para allá. ¿Sí? Entonces, esta área de aquí es la que necesito encontrar. ¿Sí? Ahí, ¿qué tengo que hacer? Pues este valor lo tengo que transformar en una Z, y con esa Z, pues encuentro el área. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O me fue muy rápido? No, sí, profe. ¿Sí? Pero, bueno, ahora tengo una duda. Entonces, ¿cómo sé qué área voy a tomar? Porque con lo de las colas me revolví. Es que siempre tomaba el área central y esa sé que es cuando son dos. Sí, O sea, dos valores simétricos. ajá. Ajá. Pero con la cola 1 y con la cola 2, ahí ya. Es que depende de lo que te estén pidiendo. Por ejemplo, aquí me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de calcular en 16 o más? ¿Hacia dónde están más? O sea, acuérdense, aquí, por ejemplo, si yo pongo los dedos así, tomo la mano izquierda, entonces así, si yo me voy así, es menos. Si yo tomo la otra mano y está así, pues es más. Más es para acá, menos para acá. Menos, más. Ajá. Entonces, si me están diciendo 16 o más, pues es para allá, es para la cola del otro lado. Si me dijeran menos de 16, 16 o menos, pues sería para el otro lado. Entonces sería la acumulada. Entonces depende de qué te estén pidiendo. Ah, ok. ¿Sí? Profesor, ¿podría dar un ejemplo de un caso en el que fuera dos colas para ver cómo vendría en esa situación? Ajá. Por ejemplo, podría yo aquí mismo decir, bueno, ¿cuál es denme, ¿no? O sea, ¿cuáles son los valores en los que el 20% de los alumnos contestan, o sea, el 20% más alto y más bajo? Ajá. O sea, lo que podría hacer es preguntar algo así, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería, haz de cuenta, me interesa, aquí tengo la media igual a 8, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los valores simétricos, x' y x? De tal manera que esta área, junto con esta área, fuera el 20%. Por ejemplo, 20%, pero entre este y entre este. O sea, ¿cuáles son los extremos, ¿no? Los valores más bajo y más alto. ¿Sí? De tal Y manera ahí que lo el dividiría 10 y 20%. 10. ¿Perdón? Ahí se tiene que dividir 10% y 10% de un lado. Este sería el 10 y el 10. Ajá. Entonces, lo que podría hacer es encontrar el valor, por ejemplo, de esta X para el 10 y luego nada más cuando lo encuentre, pues le resto, o sea, lo hago simétrico, ¿no? O sea, tomo este valor, esta longitud de aquí, y se la resto al 8 y ya lo encuentro para acá. Pero si no, pues encuentro el X' para la cola del otro lado, que va a consistir, porque como es simétrico con respecto a la normal estándar, la Z que salga, para el otro lado va a ser menos Z. Entonces, en un lado pues sumo y en el otro lado pues tengo que restar. Ajá. Entonces sí, exactamente van a ser 10 de un lado y 10 del otro. Ok. Profesor, yo tengo una duda. Sí. Ve que en la de arriba había dicho que tendremos que buscar entonces, bueno, X lo tenemos que pasar a Z para buscarlo en la tabla, Ajá. pero se busca como punto 16.
A ver, no. Es 16 porque tomo Z. La fórmula es que X menos mu entre sigma, ¿no? Ahora voy a mover más para acá. Z es igual a X menos mu entre sigma. Y esto es igual a X es 16 menos 8 entre 2.53. Sí, entonces busco con mi calculadora, ¿verdad? Esto tiene que ir entre paréntesis. Entonces tomo 16 menos 8 entre 2.53, igual. Me sale 3.1620. 3.1620. ¿Sí? Y entonces pues ya busco en mis tablas 3.16, ¿no? Que no, 3.16. Pues busco en mi tabla Z igual a 3.16. 3.16, 16, ¿dónde está 3.16? Aquí está. Y luego busco el área en una cola, ¿no? Y me sale 0. Entonces esto es 0.008. Y ya es casi despreciable. 0.00008. Ya se lo resolví. Sí, entonces, la probabilidad de que alguien saque más de 16 reactivos es del 0.08%, ¿no? Es 0.08%, o sea, menos del 1%. ¿No? ¿Del qué? Sí, mucho menos. 0.08%. ¿Sí? ¿Te ayudó? Sí, profe, sí, perdón. Gracias. No, está bien, está bien. No, pues con tantos ya no, de repente ya no sé ni quién habló, ni quién preguntó, ni nada, pero bueno. Fui yo, Vanessa. Vanessa, gracias, Vanessa. A usted, muchas gracias. Bueno, entonces voy a dejar de compartir, ¿está bien? Ok. Bueno, entonces pues ya casi se nos acaba la hora. Si quieren cualquier otra duda que tengan, pues me mandan ahí por el Edmodo, ¿sí? Me ponen su duda y ya, pues se las trato de resolver. Ajá. Ah, y voy a subir la tarea como para que me la entreguen, como si fuera les llama asignación, le llaman ellos. Entonces lo voy a poner como una asignación para que me la puedan entregar. Le dejo una fecha. El viernes a las 8 de la noche dijimos para que no tengan despiertos ahí a su familia hasta la medianoche. Sí, gracias. De todas maneras, siempre la pueden entregar después. O sea, aunque es esa fecha límite, no lo cierro a que no lo puedan entregar. Siempre lo pueden entregar después. Pero acuérdense que ya después ya tiene un costo en justos, ¿no? Ya hay represalias. Sí. Bueno, entonces, pues ya sería todo. Nos vemos entonces, ¿qué día es hoy? Pues nos vemos el otro lunes. Sí, y mientras, pues les voy poniendo ahí más cositas. Dale, profe. Bueno, Sí, profe. Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, profe. hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Sí, adiós, adiós.